Cuando mi hijo me dijo no pienso aceptar nada de un traidor, yo caí de rodillas sintiendo que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Días después estaba sentada frente a una cámara de televisión nacional mientras mi vida se convertía en el espectáculo del momento. Fue entonces cuando me di cuenta que la herencia millonaria no era un regalo, sino una jaula de oro donde todos podían verme sufrir. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido que tu propia familia te da la espalda. Porque créeme, esta historia tiene más vueltas que una montaña rusa y necesitarás estar bien agarrado a tu asiento. Mi nombre es Laura Montenegro y hasta hace 3 semanas, mi vida era completamente normal. Una casa modesta en las afueras de la ciudad, un hijo universitario del que me sentía orgullosa, y un matrimonio de 25 años con Ricardo, mi esposo, quien viajaba constantemente por negocios. Nunca cuestioné su ausencia ni sus explicaciones vagas. Supongo que el amor a veces nos vuelve ciegos, o quizás solo quería creer que todo estaba bien. Aquel martes por la mañana, el timbre de mi casa sonó con insistencia. Al abrir, un hombre de traje impecable y rostro serio me extendió su tarjeta. Soy Javier Mendoza, abogado de su esposo. ¿Puedo pasar? Tenemos asuntos urgentes que discutir. Sus palabras me provocaron un escalofrío. Ricardo había salido de viaje 4 días atrás, como tantas otras veces. ¿Por qué su abogado tocaba mi puerta con esa expresión sombría? Le ofrecí un café mientras mi mente daba vueltas imaginando problemas legales, deudas ocultas o algún negocio fallido. Pero nada me preparó para lo que estaba a punto de escuchar. Señora Montenegro, lamento informarle que su esposo falleció ayer en un accidente de avión privado. Script part separator iguala. Me quedé paralizada, con la taza de café temblando en mis manos. Las palabras no conseguían formarse en mi garganta seca. ¿Está seguro? Logré balbucear finalmente. El abogado asintió con un gesto mecánico, como quien ha dado esta noticia demasiadas veces. El jet privado en que viajaba se estrelló en las montañas. No hubo sobrevivientes. Dejé la taza sobre la mesa antes de que se me cayera. El mundo a mi alrededor empezó a difuminarse, los sonidos se volvieron distantes. Ricardo, mi compañero de vida, ya no existía. Era como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. En ese momento escuché la puerta principal abrirse. Mi hijo Diego había llegado. A sus 22 años, era la viva imagen de su padre, alto, de hombros anchos y con esa mirada penetrante que siempre parecía analizar todo. «Mamá. ¿Qué pasa?», preguntó al vernos. Su rostro se tensó al notar mi expresión y al hombre de traje sentado frente a mí. «Diego, cariño, es tu padre». «Ay. Ha tenido un accidente». No pude terminar. Las lágrimas finalmente brotaron incontenibles. Diego se quedó inmóvil, con los puños apretados. Siempre había sido cercano a su padre, lo admiraba más que a nadie. «Joven Montenegro», interrumpió el abogado poniéndose de pie. «Soy Javier Mendoza, representante legal de su padre. Lamento informarle que don Ricardo falleció ayer». Diego no lloró. Se quedó allí rígido como una estatua, procesando la noticia mientras yo me deshacía en sollozos. Fue entonces cuando el abogado añadió algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Hay otro asunto urgente que debo comunicarles», sacó un sobre de su maletín. El señor Montenegro era propietario de un imperio empresarial mucho más extenso de lo que ustedes conocen. Propiedades, acciones, empresas en 3 países. Una fortuna calculada en más de $200 millones. Levanté la mirada, confundida. ¿200 millones? ¿Ricardo? Nosotros vivíamos cómodamente, pero nunca con lujos excesivos. Nuestra casa era modesta, nuestros autos prácticos. Debe haber un error, murmuré. No hay error, señora. Y según el testamento que firmó hace 6 meses, continuó Mendoza, extrayendo un documento, usted es la heredera universal de todo su patrimonio. Script part separator iguala. El silencio que siguió a esas palabras fue más pesado que una losa de concreto. Diego, que hasta ese momento había permanecido en shock, dio un paso hacia el abogado. ¿Mi padre ocultó una fortuna de 200 millones durante todos estos años?
Su voz temblaba, no de tristeza sino de rabia, ¿y ahora resulta que le deja todo a ella? Diego, por favor, supliqué extendiendo mi mano hacia él. Joven Montenegro, intervino el abogado con voz neutral, el testamento es muy claro. Su padre dispuso que la totalidad de sus bienes pasaran a su madre. Usted recibirá una asignación mensual considerable, pero ¿una asignación? Interrumpió Diego con una risa amarga, como si fuera un niño que necesita mesada. Me levanté para acercarme a mi hijo, pero él retrocedió como si mi contacto pudiera quemarlo. Hijo, yo no sabía nada de esto. ¿Te juro que no sabías? Sus ojos se clavaron en los míos con una dureza que nunca antes había visto. ¿Esperas que crea que no sabías que mi padre era millonario? ¿Qué clase de matrimonio tenían ustedes? El abogado carraspeó, incómodo ante nuestra escena familiar. Si me permiten, hay más detalles que debemos discutir. La lectura oficial del testamento será en 3 días, pero quería adelantarles lo esencial. Diego no lo dejó continuar. Se volvió hacia mí con una mirada que me heló la sangre. No pienso aceptar nada de un traidor, escupió las palabras con desprecio. Ni de él, ni de ti. Se dio la vuelta y salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Caí de rodillas, sintiendo que mi mundo se derrumbaba doblemente. En cuestión de minutos había perdido a mi esposo y ahora también a mi hijo. El abogado Mendoza me ayudó a sentarme nuevamente. Su expresión había cambiado, ahora parecía casi calculadora. Señora Montenegro, entiendo que esto es abrumador, pero hay decisiones urgentes que tomar. Las empresas de su esposo necesitan dirección inmediata. Yo no sé nada de empresas, murmuré, secándome las lágrimas. Siempre fui ama de casa. No se preocupe, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo la guiaré en todo este proceso. Confíe en mí. Aquellas palabras confíe en mí resonaron en mi cabeza como una advertencia. Pero en ese momento, devastada y confundida, ¿qué otra opción tenía? Script part separator iguala. El funeral de Ricardo se llevó a cabo 2 días después. Fue una ceremonia sorprendentemente concurrida. Decenas de hombres de negocios que yo jamás había visto se acercaron a darme el pésame. Me llamaban señora Montenegro con un respeto reverencial que me resultaba completamente ajeno. Diego asistió, pero se mantuvo distante. Vestido completamente de negro con lentes oscuros que ocultaban sus ojos, evitó hablarme durante toda la ceremonia. Cuando intenté acercarme, simplemente se alejó y se refugió entre un grupo de jóvenes que tampoco conocía. Su hijo necesita tiempo, me dijo una mujer elegante que se presentó como Carolina Vidal, socia de Ricardo en su empresa de construcción. No es fácil aceptar que un padre ha llevado una doble vida. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Doble vida? Pregunté con un hilo de voz. Carolina me miró sorprendida. Oh, discúlpeme. Pensé que usted, se interrumpió y sonrió incómoda. No me haga caso. Este no es el momento. Intenté detenerla, pero se escabulló entre la multitud. ¿Doble vida? ¿A qué se refería? Las preguntas comenzaron a multiplicarse en mi cabeza mientras observaba a todos esos desconocidos que parecían saber más sobre mi esposo que yo misma. Al terminar la ceremonia, el abogado Mendoza se acercó y me entregó una tarjeta. Mañana a las 10 en mi oficina para la lectura del testamento, dijo en voz baja. Y le sugiero que venga preparada. Habrá sorpresas. ¿Qué clase de sorpresas? Pregunté alarmada. Su sonrisa enigmática me provocó escalofríos. Solo le diré que Ricardo Montenegro no era exactamente el hombre que usted creía conocer. Script part separator iguala. Esa noche no pude dormir. Las palabras del abogado y aquella extraña mención de una doble vida daban vueltas en mi cabeza. ¿Quién era realmente Ricardo Montenegro? ¿El hombre con quien compartí 25 años o un completo desconocido? A las 9 de la mañana siguiente me presenté en el elegante edificio donde Mendoza tenía sus oficinas. El lugar respiraba lujo por cada rincón, mármol italiano en el suelo, obras de arte en las paredes, muebles que costaban más que todos los de mi casa juntos. Para mi sorpresa, Diego ya estaba allí, sentado en una esquina de la sala de espera con expresión sombría. No esperaba verte aquí, dije acercándome cautelosamente.
No vine por el dinero, respondió sin mirarme. Quiero escuchar la verdad sobre papá. Antes de que pudiera responderle, la puerta de la oficina principal se abrió y Mendoza nos invitó a pasar. Pero mi corazón se detuvo cuando vi que no estábamos solos. Una mujer elegante de unos 40 años y un joven que tendría la edad de Diego ya estaban sentados frente al escritorio. Señora Montenegro, permítame presentarle a Verónica Saldívar y a Matías Montenegro. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Montenegro? Balbuceé. Sí, respondió Mendoza con una sonrisa casi cruel. El hijo mayor de su esposo. Diego se levantó de golpe con el rostro descompuesto. ¿Qué demonios significa esto? Verónica me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Significa, querida, que Ricardo mantuvo dos familias durante 20 años. Yo fui su primera esposa, aunque nunca nos divorciamos legalmente. Y Matías es su primogénito. El mundo se derrumbó bajo mis pies. Mi matrimonio, mi vida entera, todo había sido una mentira. Lo que significa, intervino Mendoza con voz fría, que su matrimonio, señora Laura, nunca fue válido. Y por tanto el testamento que la nombra heredera universal podría ser impugnado. Diego golpeó la mesa con fuerza. Esto es una trampa. Mi madre no merecía esto. Mendoza sonrió, sacando otro documento de su cajón. Hay más, joven Diego. Creo que deberías saber que las empresas de tu padre están bajo investigación por lavado de dinero. Y todos los bienes podrían ser congelados en cuestión de días. Verónica Saldívar se inclinó hacia mí con una sonrisa venenosa. A menos, claro, que lleguemos a un acuerdo privado. Ahora mismo. Script part separator iguala. Me sentí como una marioneta en un teatro grotesco donde todos conocían la trama menos yo. Las paredes de aquella lujosa oficina parecían cerrarse a mi alrededor. ¿Un acuerdo privado? Logré pronunciar entre el shock y la indignación. Me están chantajeando después de enterarme que mi vida entera ha sido una farsa. Verónica soltó una risa cristalina que me resultó insoportable. No lo veas como chantaje, Laura. Piénsalo como una negociación familiar. Diego se interpuso entre nosotras con los puños apretados. Mi madre no firmará nada. Y mucho menos hoy. El joven Matías, que hasta entonces había permanecido callado, se levantó también. El parecido con Ricardo era tan impactante que sentí un escalofrío. Supongo que tendremos que resolver esto en los tribunales, entonces, dijo con una voz idéntica a la de su padre. Será un espectáculo interesante para la prensa, ¿no creen? El abogado Mendoza dio un golpecito sobre la mesa para llamar nuestra atención. Les sugiero que reconsideren. Una batalla legal podría durar años, y mientras tanto, las autoridades fiscales congelarían todos los activos. Nadie recibiría nada. Respiré hondo intentando mantener la compostura. De pronto noté algo extraño en la actitud de Mendoza. Parecía demasiado interesado en que llegáramos a un acuerdo rápido, casi desesperado. Necesito tiempo, dije finalmente poniéndome de pie. Y quiero revisar todos los documentos con mi propio abogado. ¿Tu propio abogado? Verónica se burló. Ricardo siempre decía que eras una simple ama de casa sin la menor idea de negocios. ¿De dónde vas a sacar un abogado que pueda enfrentarse a nosotros? Diego tomó mi brazo con firmeza. Vámonos, mamá. No tenemos nada más que hablar aquí. Salimos de la oficina con la dignidad que pudimos reunir, pero apenas las puertas del ascensor se cerraron, mis piernas cedieron. Diego me sostuvo mientras las lágrimas brotaban sin control. Script part separator iguala. Cuando llegamos al auto, Diego condujo en silencio hasta un café alejado del centro. Necesitábamos un lugar neutral para procesar todo lo ocurrido. Mamá, esto no puede quedarse así, dijo finalmente apretando su taza con tanta fuerza que temí que se rompiera. Ese tal Mendoza está jugando con nosotros. No entiendo nada, Diego, confesé con la voz quebrada. ¿Cómo pudo tu padre mantener otra familia durante todos estos años? ¿Cómo no me di cuenta? Porque confiaste en él, respondió mi hijo con amargura. Como yo. En ese momento mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé pero contesté.
Señora Montenegro. Soy Carlos Herrera, ex contador de su esposo. Mi corazón dio un vuelco. Puse el altavoz para que Diego escuchara. Sé lo que ocurrió en la oficina de Mendoza, continuó la voz. Ese hombre no es de fiar. Ricardo me despidió hace 6 meses cuando descubrí irregularidades en sus cuentas, pero guardé copias de todo. Necesitamos vernos urgentemente. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Pregunté desconfiada. Porque Mendoza intentó sobornarme esta mañana para que desapareciera. Y porque tengo pruebas de que está confabulado con Verónica desde hace años. Tienen 48 horas antes de que transfieran todo el dinero a cuentas en el extranjero. Diego me miró alarmado. ¿Dónde podemos encontrarlo? Pregunté. En el Hotel Riviera, habitación 307, en 1 hora. Venga sola. Es peligroso. Diego negó con la cabeza apenas colgué. Es una trampa, mamá. No puedes ir. ¿Y si dice la verdad? No tenemos a nadie más. Entonces iré yo, respondió determinado. Tú regresa a casa y cierra bien. No sabemos quién más podría estar involucrado. Mientras lo veía alejarse, sentí un escalofrío. Mi vida perfecta se había convertido en una pesadilla de conspiración y traición en menos de 3 días. ¿En quién podía confiar ahora? Script part separator iguala. Decidí no hacer caso a mi hijo. Si alguien podía enfrentar esta pesadilla era yo, la mujer que sin saberlo había vivido una mentira durante 25 años. Tomé un taxi hasta el Hotel Riviera, un lugar decadente en las afueras de la ciudad. Nada que ver con la opulencia que aparentemente mi esposo podía permitirse. La habitación 307 estaba al final de un pasillo mal iluminado. Toqué con los nudillos, nerviosa. ¿Quién es? Preguntó una voz cautelosa. Laura Montenegro. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un hombre de unos 50 años, con ojeras prominentes y expresión nerviosa, me examinó antes de dejarme pasar. Pensé que vendría su hijo, dijo cerrando con llave y echando el cerrojo. Es peligroso que esté aquí. Estoy cansada de que todos decidan que debo saber y que no, respondí con una firmeza que me sorprendió. Era mi marido. Es mi vida la que está destruida. Carlos Herrera asintió, sacando una memoria USB de su bolsillo. Aquí está todo. Los movimientos bancarios de los últimos 5 años, transferencias a paraísos fiscales, propiedades a nombre de empresas fantasma, y la prueba de que Mendoza ha sido cómplice desde el principio. ¿Por qué me ayuda? Pregunté tomando la memoria. ¿Qué gana usted con esto? El hombre sonrió con amargura. Justicia. Ricardo me arruinó cuando amenacé con denunciarlo. Perdí mi licencia, mi reputación. Todo. De pronto el sonido de pasos acelerados en el pasillo nos alertó. Carlos palideció. No se encontraron. Tome esto y salga por la escalera de emergencia. Ahora. Apenas tuve tiempo de guardar la memoria en mi bolso cuando la puerta se estremeció por golpes violentos. Sabemos que está ahí, Herrera. Gritó una voz masculina. Abra o derribaremos la puerta. Carlos me empujó hacia una ventana que daba a la escalera de incendios. Vaya con la Policía Federal, no con la local. ¿Están comprados? Pregunte por el detective Ramírez. Script part separator iguala. Salí por la escalera de emergencia justo cuando escuché un estruendo, habían derribado la puerta. Mi corazón latía desbocado mientras bajaba los peldaños metálicos a toda prisa. El frío de la noche me golpeó la cara, pero no me detuve. Corrí entre callejones oscuros hasta que mis piernas no dieron más. Busqué mi teléfono para llamar a Diego, pero se me heló la sangre al darme cuenta de que no estaba. Lo había dejado caer durante mi huida. ¿Y ahora qué? ¿A quién podía acudir? Encontré un taxi y le di la dirección de mi casa. Durante el trayecto apreté la memoria USB en mi bolso como si fuera un tesoro. En cierto modo lo era, la única prueba de que no estaba loca, de que todo este infierno era real. Al llegar vi luces encendidas. Diego había regresado y caminaba de un lado a otro del salón. Cuando me vio corrió hacia mí.
Mamá. ¿Dónde estabas? Te he llamado 1000 veces. Fui al hotel, confesé cerrando la puerta con llave. Y tenías razón, era peligroso. Le conté atropelladamente lo sucedido mientras sacaba la memoria USB. Intentaron atrapar a Herrera. No sé si escapó. Diego tomó la memoria y la conectó a su laptop. Esto es increíble, murmuró mientras abría archivos. Papá tenía negocios con políticos, constructoras, lavaba dinero a gran escala. Y mira esto, Mendoza aparece como socio oculto en 3 empresas offshore. ¿Y Verónica? Pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Diego siguió navegando entre documentos hasta que su rostro se tensó. Aquí está. Recibió pagos mensuales desde hace 15 años, pero nunca estuvo casada con papá. Fue su amante pero no su esposa. ¿Qué? Entonces Matías. Es hijo de papá, sí, pero según estos documentos, Verónica lo chantajeaba con hacerlo público. No fue una segunda familia como nos hizo creer. Fue extorsión. Mi cabeza daba vueltas procesando cada revelación. Nada era como parecía. Tenemos que ir a la policía, dije finalmente. No, respondió Diego con firmeza. Primero necesitamos hacer copias de seguridad. Si Mendoza tiene contactos, podrían desaparecer estas pruebas. El timbre sonó sobresaltándonos a ambos. iguala script part separator iguala. Diego se acercó sigilosamente a la ventana. Es Mendoza, susurró alarmado. Y hay 2 hombres con él. Mi sangre se heló. ¿Cómo nos habían encontrado tan rápido? Señora Montenegro. Gritó Mendoza desde fuera. Sabemos que tiene algo que nos pertenece. Será mejor que abra o tendré que llamar a la policía. Diego corrió a su habitación y regresó con una mochila. Dame la memoria, dijo apresuradamente. Voy a salir por la puerta trasera mientras los distraes. ¿Y qué se supone que haga yo? Pregunté aterrorizada. Gana tiempo. Dile que estás considerando su oferta, que quieres negociar lo que sea. Nos reuniremos en casa de mi amigo Miguel. ¿Recuerdas la dirección? Asentí mientras el timbre sonaba nuevamente, esta vez con insistencia agresiva. Ten cuidado, murmuré abrazando a mi hijo. Cuando abrí la puerta, Mendoza me sonrió con falsa cordialidad. Laura, disculpa la hora. ¿Podemos hablar? Son las 11 de la noche, respondí con firmeza. No es momento para visitas. Es sobre el testamento, insistió, intentando mirar hacia el interior de la casa. Hemos encontrado un documento adicional que podría beneficiarte. ¿De verdad? Fingí interés. Qué extraño que aparezca justo ahora. ¿Está tu hijo contigo? Preguntó cambiando bruscamente de tema. Salió, mentí. ¿Por qué? Porque hemos recibido información de que se reunió con personas problemáticas. Carlos Herrera, por ejemplo. Un contador corrupto que intentó estafar a tu marido. Mantuve mi expresión neutra a pesar del pánico. No sé de qué hablas. Diego fue a ver a unos amigos. Uno de los hombres que acompañaba a Mendoza murmuró algo en su oído. El abogado frunció el ceño. ¿Te importa si pasamos a esperarlo? Es realmente importante que hablemos con él esta noche. Iguala script part separator iguala. Lo siento, pero es tarde y estoy exhausta, respondí, bloqueando la entrada con mi cuerpo. Si es tan importante, podemos reunirnos mañana en tu oficina. Mendoza clavó sus ojos en mí con una frialdad que me estremeció. Laura, que no entiendes la gravedad de la situación. Tu hijo podría estar cometiendo un delito federal al sustraer información confidencial de las empresas. ¿Delito federal? Repliqué sintiendo que mi voz se elevaba. ¿Y qué hay del delito de bigamia? ¿O del lavado de dinero? ¿O de la conspiración entre tú y Verónica? Su rostro se transformó. La máscara de cordialidad desapareció, revelando al verdadero Mendoza. Veo que estás mal informada. Información fragmentada puede ser peligrosamente malinterpretada. Los 2 hombres que lo acompañaban dieron un paso al frente.
Uno de ellos metió la mano bajo su chaqueta, en un gesto que no necesitaba traducción. Te daré hasta mañana al mediodía para que tu hijo nos devuelva esa memoria, sentenció Mendoza. Después las consecuencias serán inevitables. Cerré la puerta y puse el cerrojo, temblando incontrolablemente. Corrí a la cocina y tomé un cuchillo. Si volvían, al menos no me encontrarían indefensa. Mi teléfono fijo sonó haciéndome saltar. ¿Mamá? Era Diego. ¿Se fueron? Sí, pero volverán. Saben lo de la memoria y creo que están dispuestos a todo. Escúchame bien, su voz sonaba urgente. Miguel tiene un primo que es periodista en Canal 9. Vamos a entregarle una copia de todo, pero antes necesito que vengas. Toma un taxi ahora mismo y no le des nuestra dirección real. Bájate 2 cuadras antes. Diego, tengo miedo. Lo sé, mamá. Yo también. Pero si no hacemos algo van a quitárnoslo todo. Y no solo el dinero. Miré por la ventana y vi un auto negro estacionado a media cuadra. Nos estaban vigilando. No puedo salir. Hay alguien afuera. Usa la puerta del vecino, sugirió Diego. La que da al callejón, ¿recuerdas? El señor Gómez te dejó las llaves cuando fuimos de vacaciones. Respiré hondo. Era mi única opción. Voy para allá. Iguala script part separator iguala. Recorrí mi casa a oscuras, buscando las llaves del señor Gómez. Por suerte Ricardo era tan meticuloso que tenía cada llave etiquetada en un cajón. Salí por la puerta trasera y me deslicé hasta la casa vecina. El corazón me latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo desde la calle. Una vez en el callejón, corrí sin mirar atrás hasta encontrar un taxi. Le di una dirección a 3 cuadras de donde realmente iba, tal como Diego me había indicado. Cuando finalmente llegué al apartamento de Miguel, me encontré con una escena que me dejó sin aliento. Diego, Miguel y un hombre mayor estaban rodeados de papeles y computadoras. Mamá. Diego me abrazó, te presento a Roberto Juárez, periodista de investigación. El hombre me estrechó la mano con firmeza. Señora Montenegro, su hijo me ha mostrado documentos que podrían derribar a varios funcionarios importantes. Es la historia de corrupción más grande que he visto en años. ¿Es seguro hacerlo público? Pregunté aterrorizada, esas personas son peligrosas. Roberto sonrió con determinación. Por eso vamos a hacerlo a lo grande. No en un reportaje que puedan censurar, sino en una transmisión en vivo mañana a las 8 de la noche. Sin previo aviso. Pero Mendoza dio un ultimátum hasta mediodía de exactamente, intervino Diego, vamos a hacerles creer que negociaremos. Necesitamos ganar tiempo para preparar todo. No entiendo cómo vamos a ir. Miguel encendió un televisor donde se veía un estudio de televisión. Mañana Roberto conduce su programa semanal. Usted será su invitada sorpresa junto con esto, señaló una copia impresa de todos los documentos. Yo. ¿En televisión nacional? Es la única manera de protegernos, explicó Diego, si la historia se hace pública, no podrán silenciarnos. Iguala script part separator iguala. Miré a mi hijo con una mezcla de terror y admiración. En apenas unos días había pasado de ser un estudiante universitario a un hombre dispuesto a enfrentarse a criminales poderosos. Diego, si hago esto, nuestra vida cambiará para siempre. Mamá, nuestra vida ya cambió cuando papá murió. Ahora solo podemos decidir cómo enfrentar lo que viene. Dormí apenas unas horas en el sofá de Miguel. Al amanecer, Roberto nos mostró el guión que había preparado para el programa. Cada palabra era como una bomba lista para explotar. Necesito que firmes esto, dijo, extendiéndome un documento. Es una declaración que autoriza usar toda la información. Una vez que salga al aire, no hay vuelta atrás. A las 11 de la mañana, tal como habíamos acordado, llamé a Mendoza. Estoy dispuesta a negociar, dije con voz temblorosa. Diego tiene la memoria, pero necesitamos garantías. Por supuesto, respondió con voz melosa. Podemos reunirnos en mi oficina a las 3. No. Será en un lugar público. El café central a las 5. Colgué antes de que pudiera responder.
Diego asintió aprobando mi actuación. Las horas siguientes fueron frenéticas. Roberto preparaba la emisión mientras Miguel conseguía documentos adicionales de contactos en el sistema judicial. A las 4:30 me dirigí al café con un micrófono oculto y el corazón a punto de salirse de mi pecho. Mendoza ya estaba allí, acompañado por Verónica. La mujer me miró con desprecio cuando me senté frente a ellos. ¿Dónde está tu hijo?, preguntó Mendoza, irritado. Vendrá cuando yo le avise que es seguro. Verónica se inclinó hacia mí. Terminemos con esta farsa. ¿Qué quieres a cambio de la memoria? La verdad, respondí. Quiero saber cómo mi marido mantuvo esta doble vida sin que yo sospechara nada. Mendoza soltó una risita. Ricardo siempre decía que eras perfecta para él, confiada hasta la estupidez. Sus palabras me dolieron, pero seguí el plan. Y supongo que tú le ayudaste a mantener sus secretos, ¿verdad? Por supuesto, respondió con arrogancia. ¿Crees que fue casualidad que nunca te enteraras de sus negocios reales? Yo me encargaba de mantenerte en la ignorancia. ¿Y las autoridades? Verónica intervino con una sonrisa malévola. Mi querida, cuando tienes suficiente dinero, las autoridades son tus mejores amigos. Sin que ellos lo supieran, cada palabra quedaba grabada. Y en menos de 3 horas, todo México lo escucharía. A las 7:45 de la noche entré temblorosa al estudio de televisión. Roberto me condujo hasta un camerino donde Diego me esperaba. ¿Estás lista, mamá?, preguntó tomando mis manos. Aterrorizada, pero lista, respondí con una sonrisa nerviosa. A las 8 en punto, las cámaras empezaron a grabar. Roberto Juárez miró directamente al objetivo. Buenas noches, México. Hoy tenemos una historia que sacudirá los cimientos de nuestro sistema financiero y judicial. La viuda de Ricardo Montenegro, el magnate fallecido la semana pasada, está aquí para revelar una red de corrupción que involucra a políticos, jueces y empresarios de primer nivel. Cuando salí al escenario, las luces me cegaron momentáneamente. Pero pensé en todo lo que había sufrido y encontré mi voz. Durante la siguiente hora, expusimos todo, los documentos, las grabaciones, las amenazas. Mostramos la confesión de Mendoza y Verónica en el café. Matías Montenegro incluso llamó al programa, confesando que su madre lo había obligado a participar en la farsa. 10 minutos antes de finalizar, recibimos la noticia: Mendoza había sido detenido intentando huir del país. Verónica estaba bajo custodia policial. El programa terminó con un aplauso ensordecedor del equipo técnico. Diego me abrazó con fuerza. Lo logramos, mamá. Una semana después, mientras veía las noticias sobre el escándalo que seguía creciendo, recibí la visita del detective Ramírez. Señora Montenegro, gracias a usted hemos desmantelado una de las redes de corrupción más grandes del país. ¿Y ahora qué pasará con la fortuna?, preguntó Diego. Una parte importante irá a compensar a las víctimas de los negocios fraudulentos, pero la parte legítima es suya por derecho, explicó Ramírez. Su marido no era completamente honesto, pero tampoco completamente criminal. Miré por la ventana, pensativa. Usaremos ese dinero para hacer algo bueno, decidí. Una fundación para apoyar a familias víctimas de fraude. Hoy, 2 meses después, mientras inauguro la Fundación Verdad y Justicia, miro hacia atrás y apenas reconozco a aquella mujer ingenua que creía conocer su vida. La traición de Ricardo me destruyó, pero de esas cenizas surgió una mujer más fuerte y sabia. Y aunque el camino ha sido doloroso, por fin puedo decir que soy dueña de mi propia historia.